¿Qué es el Alzheimer? ¿Cómo me lo puedes contar fácil de qué es? El Alzheimer, resumiendo un poco, digamos, es, como decía recién, un trastorno neurocognitivo en donde característicamente lo que empiezan a fallar son los dominios o las funciones cognitivas. Lo más típico es que empiece después de los 65 años, aunque hay casos que empiezan antes y hay casos que empiezan después. Y lo más característico también es que empieza a haber problemas de memoria, sobre todo para guardar nueva información. Hay muchas formas de presentación diferentes y hay formas de presentación atípicas, les decimos nosotros, porque lo más típico es que los primeros problemas sean de memoria. Lo que me va a costar es guardar, por ejemplo, yo estoy con vos en este momento acá y me voy a olvidar cuando me salga de acá que estuve con vos. Sí, a veces algunos empiezan por algunos detalles y después finalmente por ahí toda la situación entera, ¿no? Me olvido que vine acá, hoy yo. Al principio puede olvidarse esto, como de pequeños detalles que a veces pasan inadvertidos, ¿eh? ¿La persona se da cuenta que se olvidó? En las primeras etapas, en general sí, igual es desesperante. Suelen pasar que suele haber bastante anosognosia, que es la falta de conciencia de síntomas. Pero el darte cuenta que te empezás a olvidar de las cosas es la preocupación. Y es bastante desagradable, sí. La angustia que te genera es terrible. Sí, hay muchos pacientes que tienen mucha anosognosia igual, digamos, mucha falta de conciencia de síntomas. No, y son los familiares los que lo traen porque algo no está bien. Sé que para vos por ahí es un tema muy desesperante la realidad, porque el tema de perder la memoria es complejo. ¿Qué es esto? Expliquemos así en forma básica qué es. Esto básicamente lo que intenta hacer es una neurona. ¿Sí? Avanza, Clarín. Ahí tenés conexión entre neuronas. Ahí eso sería una sinapsis. Es conexión entre dos neuronas. Y esto es lo que sería la proteína que se pega. Sí, que se empieza a depositar en realidad y hace una forma como sencilla de explicarlo, es que genera un mal funcionamiento entre las conexiones interneuronales. O sea que no puedo conectar una con otra correctamente. Habría como un mal funcionamiento. Exactamente. Y estas son estas dos proteínas y forman esa masa, ¿no? Claro, por un lado la proteína beta-amiloide, por otro lado la tau fosforilada. Yo tengo una pregunta. Esto, y ahí se veía, porque esto del Alzheimer lo tenemos en los últimos 30 años. ¿Es que porque vivimos más? Bueno, a mayor edad hay más riesgo de tener la enfermedad, por eso, digamos, como la población va aumentando su expectativa de vida, por supuesto que vemos más Alzheimer y vamos a seguir viendo cada vez más. De hecho, las proyecciones es que aumente muchísimo el número, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro, que la expectativa de vida sigue creciendo mucho más y mucho más marcado que por ahí en otras poblaciones como la población europea, ya tenía la expectativa de vida un poquito más prolongada que nosotros. ¿Hay más Alzheimer en Europa? Y en la medida en que hay más expectativa de vida, debe haber más Alzheimer. Mira vos, ¿la causa es el envejecimiento únicamente o tiene otras causas? El envejecimiento predispone al riesgo, pero no es que todos los que envejecemos, que somos todos, vamos a tener Alzheimer. Tiene que aparecer la proteína normal depositada y aún así, no en todos los pacientes o no en todas las personas que tienen depósito de beta-amiloide, se desarrolla la enfermedad. Y en este punto hay como dos corrientes de investigación. Hay una corriente que dice que siempre se va a desarrollar la enfermedad si la persona vive lo suficiente. Es decir, que si a mí me encuentran un montón de beta-amiloide de los 80 y todavía no tengo nada, es porque lo voy a tener en algún momento. ¿Puede aparecer de joven? Puede aparecer de joven. Esto, Flor, es como una fase inicial. Recién empieza y se empieza a dar cuenta. ¿Es habitual? ¿La presentación en jóvenes? Las jóvenes y que se empiecen a dar cuenta, sí. Al principio suele haber más percepción de los déficits. Igual, como decía, hay muchos pacientes que no tienen percepción de déficit, pero es más frecuente al principio. Y la presentación en pacientes jóvenes es extremadamente infrecuente. Nosotros la edad de jóvenes o a adultos mayores la hacemos con un corte de 65 años. Y es bastante raro. Antes de los 65 años. Sería ya un paciente de presentación joven, sí. Y es raro. La verdad es que es muy raro. Existe, pero es raro. Corte le muy importante lo que dice. Presentación joven antes de los 65 años. ¿Es hereditaria? En general, no. Es rarísimo que la enfermedad de Alzheimer sea hereditaria. Existen casos de Alzheimer familiar, pero son muy raros. Y en esos pacientes, en general, sí la presentación es más joven. Pero es extremadamente raro. Entre un 1 y 5%. Es muy raro.
Flor, te hago una pregunta. ¿Cómo empezó a dar cuenta? ¿La familia cómo se empieza a dar cuenta? ¿Qué hace el paciente? Lo más frecuente es que empieza a haber olvidos, incapacidad para retener nueva información, digamos, para guardar nueva información. Entonces empieza a haber fallas cotidianas, ¿no? En cuestiones cotidianas. Por ejemplo, bueno, o olvidar datos. Pero si la semana pasada estuvimos, bueno, esa información, bueno, como empieza a haber baches, ¿no? Esa información. Dificultades, bueno, muchas veces para el manejo del dinero, ¿sí? Claro. Empieza a haber como confusiones del dinero, de cuánto era, bueno, dificultades para hacer algunas cuentas muy sencillas, eso en realidad es memoria de trabajo, pero puede empezar a faltar también, a fallar la memoria de trabajo. Empieza como a fallar esto, en general la memoria. ¿Sí? Hay otras formas de presentación donde se puede empezar a alterar el lenguaje, bueno, otras presentaciones distintas, pero no es lo más común. La primera es que cuando vos le dices a la persona que yo te manejo el dinero, se enoja realmente, ¿no? Sí, genera mucho fastidio y mucho malestar y sensación de falta de autonomía. Por eso lo que remarcábamos al principio, es importante supervisar sin anular, ¿no? Una cosa es que yo esté al lado tuyo y esté mirando lo que pase o dando una mano. Otra cosa es que yo ya agarre la billetera y maneje todo yo. Ni siquiera por desconfianza, no es una cuestión de desconfianza de que creen que el hijo le vaya a robar. En ocasiones sí, pero no es que crean eso, sino esa sensación de que entonces no puedo ni siquiera disponer de lo que tengo en la billetera, no puedo disponer de nada, no tengo, digamos, una pérdida de autonomía total, que en algún momento puede llegar a ser, pero en los primeros estadios no es necesario. Entonces yo siempre sugiero algo más gradual, empezar por supervisar. Cuando llegue el momento de que ya la persona no pueda directamente generar ninguna de estas gestiones, ¿no? Gestionar nada de su dinero por más poquito que sea, ahí sí va a haber que por ahí tomar la rienda, pero algo más gradual. Es importante lo que dice Florencia, si vos estás en un caso de este tipo, es no imponerte rápidamente, si yo te anulo y hago todo yo, sino de a poquito ir de forma gradual. Lo mismo con las salidas, porque se escapan. Sí. ¿Vos lo ves habitualmente esto? Sí, súper habitual, sí. Es muy, muy frecuente, sí. Por eso, bueno, cuando ya hay riesgo de que el paciente se vaya solo, siempre es necesaria la supervisión permanente, que alguien esté permanentemente en casa, esto acompañando, no hace falta tampoco estar anulando, digamos, que el paciente pueda hacer sus cuestiones domésticas tranquilo, pero con supervisión, para que no salga solo, no se extravíe, no pierda el dinero, no se prenda fuego. Yo no quiero tener Alzheimer. ¿Qué me recomendás? Vos tampoco. ¿Qué me recomendás? Lo que a través de los años fue teniendo cada vez más peso y hoy es lo más recomendado, son las 3 pautas básicas, que son primero la actividad cognitiva, mantenerse cognitivamente activo. ¿Qué significa eso? Mantener, yo le digo siempre a los pacientes, mantener la mente activa, aprender cosas nuevas, hacer actividad estimulante, no hacer algo repetitivo que hacemos siempre. Entonces puede ser, a veces les pongo ejemplos, cualquiera, ¿no? Pero como aprender un idioma. Hay muchos pacientes, bueno, tenemos muchos inmigrantes italianos, entonces algunos siempre quisieron aprender italiano porque el abuelito y nunca aprendieron. Me encanta. Bueno, póngase a aprender italiano, les digo yo. Retome inglés. La lectura, el hábito de la lectura también mantiene el cerebro en actividad. Cualquier actividad que estimule al cerebro. Está buenísimo lo que decís. Aprender es muy importante. Los idiomas son importantes. Y es un gran ejercicio, a veces es difícil. La música también. Pero bueno, en principio sería, después por supuesto que hay tratamiento de rehabilitación cognitiva, que eso es como un capítulo aparte, ¿no? Y eso es algo específico que hacen los profesionales. Pero como para mantenerse activo, cualquier actividad que sea cognitivamente estimulante. O sea, vos me recomendás a mí que empiece a estudiar italiano, estudiar inglés, a tocar guitarra y aprender batería con Verónica. Digamos, un poco, todo. Eso por un lado. Bueno. Por otro lado, lo que es actividad física. Yo siempre digo también en chiste, cuidar el cuerpo, cuida el cerebro, porque no es que somos una cabeza por un lado y un cuerpo por el otro, es todo uno. Y cuidar realmente, se vio así como en la salud cardiovascular, está tan instalado y la gente sabe que tiene que hacer actividad física aeróbica, bueno, para cuidar al cerebro también. Entonces yo les digo, y ahí de paso cuidados por uno, porque cuida el cerebro y al corazón. ¿La vida social? La vida social también es otra de las patas. Yo lo pongo un poco como, lo agrupo con lo cognitivo, porque es muy estimulante cognitivamente al estar en intercambio con otras personas. ¿Por qué te recalco el tema de la palabra cognitivo? Porque mucha gente no la tiene, que es la palabra cognitiva. ¿Entendés? O sea, volvemos a repetir, por un lado tiene
la actividad cerebral, que es la actividad de Exacto, eso es o sea, cognitivo. tengo que aprender italiano, pero aparte tengo que hacer actividad física para mejorar ambas cosas, ¿no? ¿Es así? Exacto, exacto. Y la dieta. Por eso, didácticamente, es como que lo podríamos resumir en 3 o 4 puntos, que es la actividad cognitiva, que es la actividad cerebral, digamos, tener el cerebro en movimiento, en ejercicio. La actividad física, sobre todo aeróbica, caminar, trotar, hacer bici, aquagym, lo que la persona quiera, baile, lo que sea. La dieta, una dieta tipo mediterránea, menos procesados, bueno, creo que también sí, ya hablan hablan bastante de eso. Y la actividad social. Yo tengo mi pareja con Alzheimer. Yo la paso requete mal. ¿Quién cuida al cuidador? Y ese es un gran punto. Nosotros, en general, desde en principio recomendamos que aunque el familiar diga, no, pero yo me puedo hacer cargo, yo ya no trabajo, estoy todo el día, en general no es sano, ¿sí? Porque hay un desgaste, digamos, lo que se llama la sobrecarga del cuidador, que es cargar con toda la responsabilidad que supone tener a alguien a cargo, con un panorama más poco alentador. Porque no es, digamos, el panorama de un niño que se va haciendo cada vez más independiente, digamos, todas las mamás podemos estar sobrecargadas, pero esto es al revés. Los chicos van siendo cada vez más independientes. Esto es todo lo contrario, el paciente va siendo cada vez más dependiente. Hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda desde el principio. Además, eso también permite que sea más gradual, porque si yo estoy todo el tiempo a cargo y un día de repente quiero que una persona me supla por 8 horas y meter un extraño en casa, va a ser mucho más difícil. ¿Vos me decís a mí, usted tiene Alzheimer? En general no damos el diagnóstico así, hablamos... Porque es muy fuerte, vos me decís sí. a mí, ¿tenés Alzheimer? La pucha, se me voy a ir quedando medio... O sea, de golpe me voy a olvidar de todo y voy a quedar como una planta, es fuertísimo. Y en general la consulta empieza, cuando es un deterioro cognitivo, que son solo fallas, bueno, uso siempre la misma palabra, cognitivas, fallas de memoria, fallas que pueden evolucionar hacia un trastorno neurocognitivo o no. ¿Sí? Si yo empiezo a tener fallas de memoria hoy, me puedo quedar siempre igual, tomando las medidas de precaución, o puede evolucionar hacia una enfermedad neurocognitiva, por ejemplo el Alzheimer. Entonces empezamos siempre explicando que cuando solamente hay fallas y no tiene impacto en las actividades de la vida diaria del paciente, eso se llama deterioro cognitivo. Si después impacta en mi independencia, digamos, en mis actividades de la vida diaria, eso se constituye. ¿Pero me lo decís? Sí, cuando surge la pregunta, sí. A veces surge, digamos, lo que yo quiera saber. Sí, en pues general. Es muy fuerte eso. Es ¿Cómo lo que haces el diagnóstico preciso? preciso? Pues yo te digo, mira, no tengo Alzheimer. Bueno, es que yo te tomo una muestra de colesterol y te digo, tenés colesterol alto. Acá hay un gris en el medio que es muy difícil. ¿Cómo me decís, usted tiene Alzheimer, pero no me hiciste una tomografía computada y me tengo un tumor en la cabeza? ¿Cómo me hiciste? Te estoy preguntando porque como paciente lo haría esa pregunta, ¿ves? Y en general, en realidad nosotros hacemos, digamos, no es un diagnóstico de certeza el que hacemos en general. Es un diagnóstico, sí, presuntivo, sabiendo cómo es la forma de presentación en la mayoría de los casos y sabiendo además que la gran mayoría de los casos, como arriba del 70%, son debidos a enfermedad de Alzheimer. Entonces, si tengo un paciente de más de 65 años, pongámosle de 75 años, que empezó con fallas de memoria, que son progresivas, que las fallas de memoria tienen unas características típicas que son, bueno, no importa, un perfil hipocampal, digamos que el paciente olvida completamente el dato y aunque yo le dé la pista y lo intente hacer recuperar, eso se borró completamente. Fui a la casa ayer de mi hermano y, fuimos a la casa de tu hermano ayer y yo no me acuerdo nada de eso. Por más que yo dé pistas, digo, pero no te acordás que fuimos, que te pusiste el suéter azul. Y que comimos ravioles, no me voy a dar cuenta. Pero no te acordás que los ravioles no te gustaban. Nada, no se puede recuperar esa información por más que uno ayude. Es muy tremendo. Entonces, bueno, uno va sumando, digamos, porotos, ¿no? Sí. Para finalmente decir, bueno, lo más probable es que tenga una enfermedad de Alzheimer. Voy a la última, me envié preguntas y después hay preguntas de la gente, de los del público. ¿Se trata esto? ¿Tiene tratamiento? Tiene tratamiento, por ahora no tiene cura, pero tiene tratamiento. ¿Pero lo puede frenar un poquito? ¿Se puede frenar? Sí, la medicación que está aprobada ahora se indica sobre todo en los estadios más iniciales y es para enlentecer la progresión de la enfermedad. Es decir, si la memoria viene cayendo así, la idea es que haga esto y se estabilice
y se logra estabilizar ¿Se bastante logra? tiempo. Sí. ¿Qué es la qué droga? La medicación que se utiliza son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el donepezilo, la ribastigmina. O sea que yo la puedo estabilizar. Exacto, lo que intenta es estabilizar, sí, las fallas de memoria. Pero voy a llegar al final siempre. Es que la bola del futuro no la tenemos, ¿no? Como se dice, la bola de cristal, ¿no? No, yo digo, no somos Dios para predecir lo que estoy diciendo. Vamos a la primera pregunta, Vero, de la gente. Vamos, del Doc. día de hoy. Son de hoy, no de antes, de hoy, Sí. de ahora, de este momento. Exactamente. Bueno, Ronald dice, tengo 60 años, este último tiempo se me forman lagunas al hablar. Por ejemplo, olvido palabras. Pregunta si ese puede ser un síntoma de Alzheimer. Las anomias, que es la falta de las palabras, no sé, perdón, tengo que mirar, las faltas de las palabras suelen, Hablarle a Ronald, que lo tenés ahí. suelen aparecer a partir de los 50 años. Más o menos alrededor de los 50 años puede empezar a pasar que a veces falten algunas palabras, algunos vocablos muy específicos, y es súper común con nombres propios, nombres de personas, nombre de medicación. Mi apellido no es común, los pacientes me dicen, ay, no me acordaba su apellido. Mi apellido no es común como para recordarlo. Eso no nos alarma y no nos hace pensar en una enfermedad neurodegenerativa. Habría que ver, bueno, cómo son las pérdidas puntuales suyas, pero la verdad es que solamente la falta de algunos vocablos, sobre todo cuando después aparecen. Lo que es bastante común como forma de consulta es el fenómeno de la punta de la lengua. Lo quiero decir y está ahí, siento que me está por salir, pero no me sale. Por ejemplo, el nombre de un actor, ¿no? Y lo quiero y siento que está ahí, no sale. Y por ahí al día siguiente me acordé y ya no sirve para nada porque perdí la discusión. Pero eso es normal. Eso es normal, completamente normal. Yo nombro a mis hijos, primero nombro al uno, al otro, También. qué sé yo, viste, hasta el perro nombra hasta que encuentro el nombre. Mi mamá También. le pasaba lo mismo, pero eso es normal. Eso es normal y eso no asusta ni hace pensar No me en asusté, ninguna enfermedad no, Florencia. neurodegenerativa. No, yo les digo, eso es normal. No, Me pasa acá, le digo a uno, no, Sí. Carla, no, y le dice, no es normal. Vamos a la próxima, Vero. La próxima consulta es la de Norberto, que pregunta si una persona con deterioro cognitivo puede perder peso sin motivo. Es decir, si alimenta bien, igual pierde peso. Gracias, muy bueno el programa. Sí, más que con deterioro cognitivo, por ahí ya estaría en un paciente que tiene un trastorno neurocognitivo, sí, se puede asociar la pérdida de peso. Pérdida de apetito, el desorden en la comida también. Se genera como todo un desorden. Es muy difícil. Yo siempre recuerdo a una paciente mía, Fanny, que el marido tenía Alzheimer, de San Luis, y le costaba mucho sufrió muchísimo como para cuidarlo. Porque a tu ser querido, al que amaste toda tu vida, al que realmente lo amaste, lo ves deteriorarse y él no se da cuenta. Es muy fuerte, muy fuerte. Sí, aparte al principio se genera como hasta cierto enojo, a veces o fastidio, parece como que la persona lo hace a propósito, entonces se genera mucha discusión, esto que preguntaba la primera persona, ¿no? Falta de voluntad, pero no lo haces porque no querés, no pones voluntad. Y no depende de la voluntad. Pero la persona que tiene Alzheimer también se enoja. Eso porque lo he visto, se enoja conmigo por cualquier cosa. Y yo le digo, no sé, y no hagas, y claro. Sí, bueno, los síntomas neuropsiquiátricos, digamos, los trastornos conductuales, desde depresión, irritabilidad, ansiedad, incluso a veces pueden aparecer alucinaciones, son frecuentes hasta el 90% de las personas que tienen un trastorno neurocognitivo. Y actitudes o acciones que no lo harían también aparecen, ¿no? Sí. Eso lo he visto. Trastornos conductuales también. Trastornos conductuales, bueno, vos lo decís perfectamente, yo lo digo pero el hecho de que viene una mujer y la tocan, eso pasa también. Sí, hay otros trastornos neurocognitivos en donde es más frecuente eso. De hecho, algunos por ahí empiezan un poquito más jóvenes que el Alzheimer, y ese tipo de conductas más de desinhibición son más frecuentes. Está perfecto, se desinhiben totalmente. Sí, pero no en todos los casos, y en el Alzheimer no es lo más característico, sobre todo al principio. Con la evolución de la enfermedad, bueno, todos los cuadros se parecen mucho, por eso es muy difícil diagnosticar realmente con nombre y apellido un paciente que tiene un cuadro muy avanzado. Pero sí, eso suele. Vamos a la última pregunta. Vamos, Doc. Dice, buenas tardes, gracias por ayudarnos informando. Soy Ana de Longchamps, tengo 64 años, soy muy despistada y olvidadiza. ¿Qué especialista puedo ver para hacer un control de mi salud? Pregunta. Bueno, súper importante lo que dice Ana, porque algo que nosotros siempre remarcamos, que yo hoy no dije, es que los cambios, los síntomas deben significar un cambio respecto a una situación previa. Como decíamos la otra vez que vine, si yo siempre fui súper desordenada y perdía las llaves, como mi marido, una vez por semana, entonces no va a llamar la atención que la siga perdiendo cuando tenga 80 años, ¿sí?
En cambio, yo siempre fui súper meticulosa, nunca perdía nada y de repente empiezo a perder todos los objetos, eso constituye un cambio, ¿sí? Está buenísimo. Pues si perdiste toda la vida, tranquila, no te pasa nada. Viste, como el marido de Flor, si lo perdiste siempre, quédate tranquilo. ¿Ves? Flor, un placer. La verdad que me encanta. Sé que hiciste un esfuerzo para llegar. Divina. Te agradezco mucho. Saludos a tu padre. Bueno, gracias. Un placer. Un placer. ¿Y querés decir algo final, un mensaje final? ¿Le querés dar a toda la gente que está mirando? Básicamente es muy importante empezar a tener en cuenta estos métodos de prevención, de cuidar el cerebro desde chiquitos, ¿sí? Cuidar la dieta, cuidar la actividad física, mantenernos siempre cognitivamente activos, todo eso cuida el cerebro.